Pasamos entonces ahora a otro tipo de datos que son las cadenas. Entonces ya vimos los enteros, y, bueno, los valores numéricos. Pasamos ahorita por los booleanos, llegamos ahora a las cadenas. Entonces las cadenas son los strings o los str, ¿cierto? Pues no son nada más que texto encerrado entre comillas simples o dobles o triples, ¿cierto? Yo puedo poner una cadena entre comillas simples, dobles o triples, ¿sí? Eh, si yo utilizo, para las cadenas, pues no voy a poder utilizar la suma, la multiplicación y esas cosas. O si las utilizo, van a tener una semántica, un significado distinto a lo que yo esperaría. Entonces, por ejemplo, si yo sumo dos cadenas, entonces eso se llama concatenación. Y es simplemente juntar dos cadenas. O sea, yo tengo una cadena de texto A, una cadena de texto B. Si yo la sumo, lo que estoy haciendo es juntando esas cadenas. Miremos el ejemplo. Entonces voy a llamar esta cadena 1 y voy a decirle, hola, estudiantes, ¿cierto? Vamos a hacer una cadena 2. Entonces vamos a poner acá de IPA. Ahorita vamos a notar que esto va a quedar junto y lo vamos a separar. Por ahí una pregunta, pueden abrir. Hay unas diferencias que ahorita las vamos a ver, pero de momento las puedo utilizar dobles, cualquiera, sí. ¿Listo? Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Listo? Entonces miren que tengo cadena 1, cadena 2, cadena 3, ¿cierto? Vamos a armar una cuarta cadena. Vamos a llamarla cadena 4. Y vamos a decir que la cadena 4 es la cadena 1 más la cadena 2 más la cadena 3. Ahorita vamos a notar que nos va a quedar pegados, pero ahorita los vamos a separar. Y simplemente yo quiero ver el resultado de la cadena 4. Entonces miren el resultado. Hola estudiantes de IPA, bienvenidos. Noten que nos quedaron pegadas las cosas, ¿cierto? Entonces pues eso lo arreglamos. Por ejemplo, si yo quiero que estudiantes me quede separado de D, ¿dónde puedo agregar el espacio? ¿Dónde lo? Eso. Puedo ponerlo aquí al final de C1 o al inicio de C2. Entonces si lo pongo ahí al inicio, al final de C1, entonces miren que ya me separó. Porque es hola estudiantes espacio, luego viene de IPA, luego bienvenidos. Ahora, lo puedo poner allí o lo puedo poner acá. Entonces miren que ahí toma el espacio, ¿cierto? Luego quiero que IPA me quede separado de bienvenidos. Entonces lo puedo poner o acá, ¿sí? Donde yo quiera, vamos a ponerlo acá. Y ahí ya quedó. Miren que lo formateé un poquito. En el output, esto independientemente si utilicé comillas dobles, sencillas, me lo muestra con una comilla sencilla. ¿Listo? Esto, si yo me averiguo cuál es el tipo de C4, pues sigue siendo un string, es decir, un str, nada extraño, nada que no hayamos visto. Entonces, eso hace la operación suma. Simplemente juntar esos textos se llama concatenar. Pregunta. Digamos que todas estas celdas, por defecto, al final, si yo pongo una variable, me va a mostrar en el out el valor de la variable que esté aquí. Si yo pongo aquí el print, entonces nota que no me lo pone en el out, ¿ves? Sino que me lo saca a través de un print. Entonces, o lo hago con print o sea, el print es una salida formateada. Si lo pongo sin el print, es como una salida estándar, pero solamente me muestra lo último que yo ponga aquí. ¿Ok? Mientras que con el print yo puedo mostrar cosas por acá en intermedio y demás. ¿Listo? Entonces yo, para evitarme la fatiga de tener que estar escribiendo print, pongo la variable al final que quiero mostrar y lo ejecuto. Entonces, como la salida estándar de la celdita. ¿Listo? Lo que me va a retornar la celda. Ahora, si pongo el print, no me lo muestra con este out de la celda, sino que me lo muestra con una salida formateada. Eso se llama pretty print, pero bueno, eso no es relevante. Simplemente es para evitarme la fatiga de escribir print. ¿Listo? Entonces ya vimos que hace el más, simplemente concatena o junta cosas. Vamos ahorita a ver, por ejemplo, la multiplicación. Entonces dice repite cosas. Entonces si yo tengo una cadena
multiplicada por un entero, entonces esa cadena me la va a repetir varias veces. Por ejemplo, yo tengo una cadena C y entonces voy a poner hola IPA y la voy a multiplicar por 10. Yo voy a mostrar quién es C. Entonces, miren, me repitió esa cadena 10 veces. Y así la puedo repetir la cantidad de veces que yo quiera, ¿no? Entonces ahí está, miren. Entonces multiplicar no es que la cadena me la va a convertir a número y luego no, simplemente va a repetir esas veces la cadena. Bien. A veces yo tengo un texto enorme y yo quiero buscar dentro de ese texto un patrón o quiero buscar si está una palabra. Vamos a buscarnos un texto. Voy a hacer una búsqueda aquí porque lo vamos a necesitar. Hay una cosa que se llama el código ASCII. Ahorita les cuento qué es. ASCII Code. Entonces voy a abrir aquí, está Wikipedia por acá. Hablamos por aquí en Wikipedia. Entonces voy a copiarme este texto, ¿cierto? Y lo vamos a pegar. No me interesa qué dice allá. Simplemente quiero el texto, un texto cualquiera. Y entonces vamos a poner comillitas, pegamos nuestro texto. Entonces ahí está el texto, lo pega en una sola línea, ¿no? Entonces ahí está. ¿Qué pasó esto? Listo, ahí ya. Yo me voy al final, bajo. Ahí está. Entonces tenemos nuestro texto. Si yo pongo quién es C, C es ese texto que está allí. Ahí salen por ahí unos caracteres que uno lo puede formatear, pero bueno, eso no es relevante ahorita. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, si la palabra American está dentro y evidentemente aquí yo la estoy viendo que está. Entonces yo puedo decir si, puedo decir American está en C. Entonces está esta operación de pertenencia. Yo puedo preguntar si un string está en otro. Entonces esto me va a decir que sí, que American sí está en C, pero tiene unas leves desventajas. ¿Qué pasa si yo escribo American así? Pues este American no coincide con esta. No sé si salga en otro lado. Vamos a preguntarle a ver. Me dice que American con minúscula no está. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra code. La palabra code. ¿Qué me pasó esta cosa? Vamos a buscar si la palabra code está. Yo aquí la estoy viendo, ¿no? Pero si estoy buscando un texto muy largo, esto me permite encontrar cosas de manera muy, muy rápida, muy eficiente. Entonces, el string que está aquí debe coincidir exactamente minúsculas, mayúsculas, espacios con lo que yo esté tratando de buscar. Yo puedo preguntar si un fragmento de texto aparece. Por ejemplo, yo quiero preguntar esto, tal como se usa. Yo quiero preguntar si eso está. Tal como se usa. Quiero preguntar si eso está allí en ese texto y me dice que sí está. Entonces, tal como se usa en Cali. Vamos a preguntar si eso está. Me dice que no está. Pregunta. No, no más complejo. Hay una función que lo hace, pero podríamos implementar. Ahorita que vamos a ver las funciones que podemos aplicar sobre strings. Muy bien, entonces simplemente es una relación de pertenencia. Ahora yo puedo, digamos que, no sé, vamos a empezar a jugar un poquito más con programación más chévere. Entonces vamos a decir, vamos a generar una consulta. Y en la consulta voy a poner que si está la palabra, voy a buscarme una aquí, voy a hacer chancuco, si está el string, formar el código. Vas a ponerlo acá, formar el código, ¿cierto? Entonces yo voy a preguntar si la consulta está en C y me dice que efectivamente está allá adentro. ¿Listo? Ahora yo puedo poner esto en una variable. Entonces resultado es igual. Yo casi siempre cuando tengo una booleana al lado derecho me gusta ponerla entre paréntesis. Esto da booleano, ¿no? Esto da true o false. Entonces me gusta ponerlo entre paréntesis. ¿Listo? Entonces resultado. Y resultado va a preguntar si la consulta está en C. Entonces yo voy a mostrar el valor de resultado y entonces me dice que true, ¿no? Ahora, ¿qué o para qué podríamos utilizar eso? Este valor resultado yo lo podría utilizar dentro de otra operación que tenga comparaciones lógicas y demás. ¿Listo? Entonces, bueno, si eso me arrojó un resultado, entonces haga aquello y lo otro. Pero luego vamos a ver cómo se hace un condicional. ¿Listo? Para tratar de jugar con el flujo de datos. Listo. Esa es la operación in.
Si yo quiero saber si algo no pertenece, pues simplemente lo niego, que no está en. Entonces, yo pregunto si la consulta no está en C. Entonces me dice, usemos aquí resultado, listo. Entonces me dice que es falso, porque esto sí está en el texto. Si yo pongo formar el estudiante, entonces si yo busco esto allá, no está. Y como estoy preguntando si no está esa cosa, entonces me da como resultado, pues true. ¿Listo? Entonces simplemente es negar el in, es una negación. Yo puedo comparar si dos cadenas son iguales, si son exactamente iguales. Por ejemplo, yo puedo preguntar si la consulta, no llamemos consulta, llamémoslo C2. Si C2 es igual a C, evidentemente no son iguales, entonces eso me da como resultado falso, ¿sí? Si son distintas, yo puedo preguntar si C2 es distinto de C, y evidentemente son distintas, o sea, eso es true. Puedo comparar si una cadena es mayor que otra. Y entonces, ¿cómo así que una cadena es mayor que otra? No es que sea más larga, ¿sí? O más corta, no, no se refiere a eso, porque para eso tenemos una operación que nos permite averiguar la longitud de la cadena. Entonces, saber si una cadena es mayor que otra, lo que él va a hacer es una comparación elemento a elemento, ¿sí? Como las que vimos ahorita. Entonces, lo que él va a hacer es comparar letra a letra. Y en el momento en que él se dé cuenta que una letra tiene un valor numérico mayor que otra, va a decir si es mayor o no es mayor. Recordemos que en últimas todo lo que nosotros digitemos es digital, o sea que eso se va a traducir a unos dígitos, ¿cierto? Binarios, y esos binarios yo los puedo representar como números enteros. Ahorita veamos el caso del 2, del 3, que uno los puede llevar a números binarios, pero también los podemos representar como enteros. Entonces aquí es donde toma relevancia la tabla ASCII. Eso es American Standard Code for Information Interchange, es el estándar. Es un estándar que se creó cuando se inició el tema de trabajar con computadores, porque necesitaban generar un estándar para representar cada valor alfanumérico que uno tiene en el teclado. Entonces, por ejemplo, uno a veces en el teclado, en los tecladitos de escritorio, uno le da al 64. ¿Qué saca el al 64? No sé si les ha tocado hacer eso. ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? Uno presiona la tecla, luego el 64, saca la arroba, ¿cierto? Entonces, uno dice, pero es que, ¿cómo? ¿Eso es magia o qué será? No, pues resulta que hay una tabla que nos dice el número, qué número que responde con qué carácter. Entonces, si ustedes buscan el ASCII code o el código ASCII, vamos a abrir este, a ver si aquí está la tabla. Entonces, miren, por aquí aparecen. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos que sean comunes. Por ejemplo, el arroba, busquémoslo, es el 64. Miren, aquí está el arroba, es el número entero 64. O sea, si usted presiona el 64 es el arroba. Pero la A mayúscula también tiene un número, un código. Por ejemplo, ese es el 65. ¿Sí? O sea que la A mayúscula está asociado con el 65. La A minúscula también está asociado con otro número. Vamos debe estar más abajo. La A minúscula está asociado, por ejemplo, con el número 97. ¿Ve? O sea que la A minúscula es mayor que la A mayúscula. Miremos a ver si es cierto. Vamos a decir que C es la A minúscula y que C2 es la A mayúscula. ¿Cierto? Entonces vamos a preguntar si C es mayor que C2. ¿Bien? Como la C es mayor que la A mayúscula, perdón, como la A minúscula es mayor que la A mayúscula, eso nos tiene que dar como resultado verdadero. Bien, pero ¿por qué sucede eso? Porque pues cada símbolo tiene un código asociado. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo palabras similares? Por ejemplo, esto. Hola. Y tengo aquí hola. Entonces, él va a empezar a hacer la comparación. ¿Esta H es mayor que esta H? No, son iguales. Entonces pasa al siguiente. ¿Esta O es mayor que esta O? No, son iguales. ¿Esta L minúscula es mayor que esta L mayúscula? Entonces, si ustedes buscan acá, la L mayúscula, las minúsculas están después de las mayúsculas. Luego, como que estamos preguntando que si esta L minúscula es mayor que esto, efectivamente lo es, entonces eso me da como resultado true.
Pero si lo tuviéramos al revés, entonces eso me da como resultado falso. ¿Bien? Entonces, a eso se refiere con comparar si una cadena es mayor que otra. Revisar elemento a elemento y en el momento en que logre decidir si una cadena es más grande que la otra, entonces en ese momento paro. Ahora, esta cadena de acá puede tener muchas más cosas. Hola, esto es otro ejemplo. ¿Sí? No tiene en cuenta la longitud. Él va comparando elemento a elemento hasta que logre tomar la decisión y decide, esta cadena es mayor que esta. Pero mayor es como que tratar de hacer ese tipo de revisión. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta allí. Entonces, si hay duda, uno mira el código ASCII y allí uno puede identificar los códigos de cada carácter. Lo mismo funciona con el operador de menor, mayor igual, menor igual. Aquí había una pregunta ahora que me decían cuál es la diferencia entre utilizar comilla sencilla, comilla doble, comilla triple. Pero realmente la principal diferencia es que cuando yo utilizo, por ejemplo, comilla doble o comilla sencilla, uno puede también poner algunos caracteres especiales, ¿no? Por ejemplo, hola estudiantes, si yo quiero un salto de línea, es decir, un enter, tengo que poner un contra slash n, este es el contra slash n, luego aquí poner d, el contra slash t es un tabulado, ¿cierto? Luego pongo otro tabulado, luego pongo programación, yo puedo poner esas cosas dentro de un string. Ahora, si yo no quiero escribir esto así, poniendo el contra slash n y el contra slash t, entonces lo que hago es que creo eso dentro de comillas triples, y las comillas triples me permiten manejar espacios y tabulados sin tener que denotarlos con contra slash n y contra slash t. Entonces, por ejemplo, si yo muestro quién es x, me sale así, hola estudiantes, luego aquí está el salto de línea, noten que bajó, enter, luego d, luego dos tabulados, ¿sí? Como aparece aquí, y luego programación. Pero yo podría hacer eso de otra manera, decir, por ejemplo, w es igual. Entonces pongo comillas triples, y entonces aquí escribo, ¿no? Hola, estudiantes, luego salto de línea de tabulador, 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 aquí voy a tener, es que cada vez que presiono tabulador me trata de abrir la ayuda. Voy a poner espacios por ahora, simplemente programación. ¿Listo? Y entonces yo quiero mostrar, después de la X, quiero mostrar W. De las comillas triples me permiten tener este texto de cierta manera formateado. Vamos a ponerle más espacios para que me quede igual de arriba. Un poquito más. Ok, ya me pasé. Otro. Me pasé mucho. Bueno, esa es la idea. ¿Listo? Cosas. Es que no me deja poner tabulado. Ahí está. Entonces miren que con comillas triples no tuve que poner ni contra slash n ni contra slash t, sino que simplemente formateé el texto normalito. ¿Ok? Esa es como la diferencia. No sé si respondí la pregunta de ahora rato. Bueno, ahora vamos a ver algunas operaciones con cadenas. Porque entonces la pregunta era ahorita, profe, o sea, si yo quiero, dentro de un print pongo una cadena, luego una coma, luego un valor. Eso así funciona dentro del print, porque el print es una función y cada cosa eso se llama un parámetro, eso lo vamos a hablar más adelante, y entonces lo separo con una coma. Pero yo puedo también juntar cadenas con variables y hacer otros tipos de operaciones. Una forma de hacerlo es esta. Por ejemplo, aquí tengo la edad, que es 37. Eso es un valor entero, es un número. Tengo una dirección que es un string, calle 12B, número 11, es un string. Ahora, vamos a armar una cadena nueva. Entonces vamos a poner aquí, hola, tengo, luego, ¿recuerdan para qué era el más? Cuando utilizo el más con cadenas. ¿Qué hace? Las concatena, las junta, pero solamente sirve para cadenas. Y observen que edad es un número entero. O sea que aquí lo tengo que convertir para poderlo concatenar. Yo no puedo concatenar una cadena con un entero. No lo puedo hacer. Puedo concatenar una cadena con otra cadena. O sea, que tengo que convertir. Si utilizo el int es para convertir a número entero. ¿Y a qué necesito convertir? A string. O sea que convierto con la función str. Entonces le estoy diciendo, mire, póngame este texto, agarre la edad y conviértala a string, ¿cierto? Y concaténela con este texto acá. Luego concaténela con este texto. O sea, hola, tengo 37 años y vivo en, y como dirección es un string, pues concaténelo, allí está. Y mostramos esa cadena y miren que eso funciona sin problema.
formateé un texto con variables por ahí adentro. ¿Ok? Entonces, esto es más sencillo, a veces de pronto para concatenar muchas variables en un texto. Si yo no convierto la edad a string, esto me va a generar un error. Me genera un error. Y miren que me dice, usted solamente puede concatenar strings, no enteros. Por ahí una pregunta. La palabra, no, aquí está, más, mira acá está. 37 años y vivo en, ¿ya? Pues miren que aquí me generó un error, pero el error me lo está generando porque yo no puedo concatenar un string con un entero. De hecho, el mensaje es muy diciente. Entonces, por eso la edad hay que convertirla a string para poderlo concatenar. Eso es una forma de hacerlo. Yo típicamente casi no utilizo esta porque me parece engorroso ponerse a convertir cosas. Entonces, otra forma de hacerlo es utilizando una función que se llama format. Format es una función que se puede aplicar a los strings. Entonces, es más fácil. Aquí voy a crear una variable, la llamé texto2, igual, y escribí todo el string. Entonces dije punto, hola, tengo, y puse unos corcheticos. La idea es que allí aparezca el valor de una variable. Años y vivo en, y puse otro corchetico. ¿Ven? Entonces luego la idea es que yo aquí pueda encajar el valor de una variable y aquí pueda encajar el valor de otra variable. Entonces como todo esto es un string, le pongo punto format y dentro de ese format pongo cuál es la primera variable que yo quiero que aparezca acá y cuál es la segunda variable que yo quiero que aparezca acá. O sea, edad me va a aparecer acá y dirección me va a aparecer acá. Y si eso lo ejecuto, pues exactamente es lo que tengo. ¿Listo? Ahora, a veces uno quiere utilizar una variable en distintos puntos del string. Entonces uno dice, ¿y cómo hago eso? Yo quiero como que un string bien formateado, bien chévere. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Entonces vamos a tener aquí edad 37, dirección, esta dirección, y puse otra variable que es nombre. Entonces miren que dice lo siguiente, hola, tengo, y puse los corcheticos, pero adicional a eso le puse un número interno, 0. Y luego puse años. Repito, tengo los corcheticos con el 0, años, y me llamo corcheticos 1 y vivo en corcheticos 2. Luego puse punto format y aquí puse mis variables, edad, nombre y dirección. Pues esta primerita que está acá es la variable que está de primerita, es decir, la variable que está en la posición 0. Esta segunda es la que está en la posición 1 y esta tercera es la que está en la posición 2. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Porque yo puedo, por ejemplo, repetir o poner en qué parte del texto quiero que la variable salga. Entonces, si yo ejecuto esto, miren, hola, tengo 37 años, repito, tengo 37 años y me llamo Robinson y vivo en tal dirección. ¿Ven? Entonces, es otra forma de formatear texto. Aquí está el ejemplo de la multiplicación, que simplemente me va a multiplicar Python por 3. Bien. Aquí estoy preguntando si el 37 no está en Y. ¿Cierto? Eso es falso porque sí está. Aquí comparo cadenas, ¿cierto? Aquí están las comparaciones de letras. No sé si hay alguna pregunta hasta allí. ¿Todo en orden?